Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy voy con recetas saladas de estas saludables que tanto os gustan. Después del éxito de los crepes de avena, no podía dejar de hacer la pizza de avena. Pizza hiper rápida, sin horno, sin revadura, sin amasar. En 5 minutos la tienes hecha y la verdad que para quitarte el antojo de pizza está riquísima. ¿Quieres ver cómo las hago? Vamos allá. Arranquemos con los ingredientes como casi siempre. Lo principal para hacer una pizza de avena, evidentemente, avena. Cantidad, 100 gramitos de avena, unos 10 cucharadas. También agua corriente, un cuarto de taza o 60 mililitros. Levadura en polvo para hornear, una cucharadita. Sal, una rosquita, una cucharada de aceite de oliva y ya tenemos todos los ingredientes listos. Podemos hacerlo de dos maneras. Pasando por la procesadora la avena o sin pasarlo. Eso ya a tu gusto. Si la pasas va a quedar más lisita, que es como estoy haciendo yo. Pero lo vamos a pasar, mira, tiempo rapidísimo. Simplemente para darle una ligera triturada. Así como la tienes. La quieres dejar más lisa, no hay problema ninguno. Mi avena ya la tengo, como te he dicho antes, 100 gramos de avena. Triturada o sin triturar. Serían aproximadamente unas 10 cucharadas soperas. También el cuarto de taza o 60 mililitros o gramos, si lo pesas mucho mejor, de agua, la cucharada de aceite, que puedes usar el aceite que tú quieras. Yo voy a usar, ya sabes, que uso en casi toda la receta, aceite de oliva virgen extra. También su rosca de sal y la cucharadita de polvo para hornear, levadura química Royal, como sea que lo llame. Y aquí un nuevo temporizador para que veas lo rápido que se hace esta masa. No tienes ni que ensuciarte las manos, directamente. Cuchar de madera para adentro y le vamos a dar aquí una vuelta hasta que quede totalmente integrado. Estás viendo esto a tiempo real. Mientras que acaba de integrarse, no te olvides, aquí abajo tienes el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo vídeo, que estoy subiendo 3 recetas semanales, martes, jueves, sábado, dulces, saladas, panes, pizza, lo que se te ocurra. Recetas más saludables y de todo el mundo. Aquí, medio minuto, ¿has visto? No he tardado nada, ya lo tengo listo. Siguiente paso, solamente tengo que darle aquí un poquito, lo voy a acabar de integrar para que quede bien compacto. ¿Ves? Fíjate que ya no se va a separar prácticamente nada. Ahora le voy a dar forma de base de pizza. Creo que es la única pizza que tengo en el canal, pizza en esta ocasión, entre comillas, evidentemente, porque la pizza todos sabemos que tiene que tener la base de pan, pero bueno, en esta ocasión va a ser una base de avena muy rica que te va a hacer quitarte ese antojito de pizza y está, la verdad, muy rica. La estiro, como te he dicho, la única pizza que tengo en el canal, creo que estiro con palote. La pizza se estira con las manos, tengo un vídeo de cómo estirar la pizza. Si no lo viste, aquí arriba te voy a dejar el enlace para que vayas a verlo. Y la vamos a tener, ¿hasta qué tamaño? Con estas cantidades puedes sacar una pizza de entre 20 y 25 centímetros. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la quieres más finita, la haces más finita, y si la quieres más gruesa, más gruesa. Eso ya, gusto del consumidor. Esta estaría en torno a los 22 centímetros. Ya tengo mi base lista. Me pongo con la salsa de tomate. La salsa de tomate que yo hago prácticamente para todas mis pizzas. Que es tomate tamizado, roscas de sal, también una rosquita de pimienta negra y ahora los condimentos que yo le pongo, como sabes que son ajo en polvo, ají molido, orégano y un chorro de aceite de oliva. Estos ingredientes se los modifica a tu gusto. ¿Quieres ponerle en lugar de ají molido cebolla en polvo, un toquecito de paprika? Lo que a ti se te ocurra. Una vez que lo tienes así, le das una buena mezcladita, lo pruebas y rectifica de lo que necesites. Si necesita un poquito más de sal, le añades. Tiene que ser la salsa muy rica para que quede una pizza de avena espectacular. Ahora, la vamos a hacer sin horno, como te he dicho antes. Simplemente una sartén, una plancha al fuego y su chorro de aceite por toda la base. De esta manera nos vamos a asegurar que no se pegue nada y aparte le va a dar un saborcito extra. Yo le he puesto el mismo aceite de oliva que antes. Como te he dicho, tú ponle el aceite que uses normalmente. Agarra tu base y la dejas aquí a fuego medio. Una vez que la sartén esté bien caliente, aproximadamente unos 4 minutos. Eso ya lo vas a ir viendo tú. Cuando puedas darle la vuelta y ves que ya está totalmente despegada, le das la vuelta y la tenemos lista para colocar los ingredientes. Fíjate que he querido dejar esto aquí para que veas que no hay problema ninguno. Si se te parte un poquito la base, la colocas así y le vamos a poner la salsa y el queso igual y luego se va a quedar perfectamente. No hay problema ninguno. La salsa de tomate, como la he hecho yo,
o como a ti te guste, con albahaca, como es la pizza napolitana, que si no la viste también la tengo, la pizza tradicional napolitana hecha en casa. Aquí arriba te voy a dejar el enlace para que vaya ahora. Y ahora le colocas tu queso y los ingredientes que tú quieras. Como siempre que hago una pizza que los ingredientes no son la base de la receta, siempre hago una de mozzarella para que veas. Tú ahora ya le vas a poner ahí lo que tú quieras. Ahora sí, la voy a dejar 5 minutos tapada a fuego medio hasta que funda bien el queso. 5, 6, 4 minutos, depende de lo gruesa que tú hayas dejado la masa, y la cantidad de queso va a tardar un poquito más. Y como yo no la estoy haciendo, la podría gratinar en el horno perfectamente, pero yo le quiero dar el toquecito de queso gratinado por arriba. Tan fácil como coger un soplete si tienes y se lo da. Y si no, este paso te lo salta y no pasa nada, va a estar igual de rica, pero así le da un toquecito y queda muy bonita. Ya tengo la pizza lista para ponerle un poquito de orégano si quieres, pues un chorrito de aceite, eso ya como a ti te gusten las pizzas, y disfrutarla. Mira qué pinta, no me digas que no. Una pizza que de 0 a 100 la hace en 15 minutos. Voy a cortar una porción para que veas la consistencia que agarra esta avena y la pinta que tiene. Y como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies. No te olvides que en este y en todos los vídeos, en descripción, también te los dejo. Y ahora sí, mi momento favorito de todos los vídeos. Delicia. Tu pizza de avena lista para disfrutar. Pero que la hagas, te encante, la disfrutes y la compartas. ¿Te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.